Nos metemos ahora con lo prometido. Los números de este viernes. Este número es impresionante. 74 millones de habitantes tendría Rusia en el peor escenario para el año 2100, según un estudio que acaba de publicar el Atlantic Council. ¿Qué significa esto? Significa que Rusia podría perder la mitad de su población actual en los próximos 80 años. ¿Por qué? Porque hoy tiene 144 millones de habitantes. Bueno, estamos diciendo que según esta proyección tendría en el peor escenario 74 millones de habitantes. En el mejor escenario, 112 millones de habitantes. Es decir, que en vez de perder 70 millones de personas, perdería aproximadamente, estamos diciendo, 30 millones. Sigue siendo una barbaridad. ¿Qué está pasando? Bueno, varias cosas. Por un lado, una tendencia también común a otros países europeos, y te diría que a la mayor parte del mundo, sacando como única excepción África y parte del mundo islámico, que continúan con tasas de natalidad muy altas. Rusia, como todo el resto de Europa y como casi toda América Latina, tiene tasas de natalidad muy bajas. 1,5, creo que es 1,5 hijos por mujer, el último dato conocido. Para vos mantener estable el nivel de la población, neutralizando el efecto de la migración, necesitarías 2,1 hijos por mujer. 1,5 te implica necesariamente, si no tenés migración positiva, una reducción de la población. Pero hay tendencias muy claras, además, que menciona aquí. Lo que está pasando con las emigraciones de Rusia a raíz del desastre causado por la invasión a Ucrania, la gran cantidad de jóvenes, de profesionales, de científicos que se han ido, lo cual es un problema no solo por la pérdida de población, sino por la pérdida de recursos especializados, lo que implica también una economía que por supuesto ha resistido muy bien las sanciones, pero que ya ha dejado de ser la economía pujante que había sido en los primeros 10 años, 15 años del siglo XXI, lo que implica también, bueno, que vos estás mandando a morir a muchos soldados. No se sabe, pero estamos hablando de cientos de miles de soldados. Si Rusia sigue involucrado en cada vez más guerras, vamos a estar hablando también de muertes en guerras, pero además del éxodo que generan las guerras. Bueno, una serie de condiciones que están convirtiendo a Rusia en un país con enormes dificultades para sostenerse a largo plazo, pensando de acá a 80 años. Bueno, muy inquietante este informe. Según el Atlantic Council, Rusia podría tener, de los 144 millones de habitantes que tiene hoy, en 80 años, solamente 74 millones. Segundo número del día. Impresionante este dato. 800.000 años. 800.000 años atrás podría haber el ser humano, ahora vemos si está bien decirle el ser humano, empezado a manipular el fuego. Consecuencias, resultado de un estudio científico que acaba de realizarse a partir de hallazgos arqueológicos en Hebrón, en Israel. ¿Qué es lo que se sabe hoy de cuándo los Homo sapiens empezaron a manipular el fuego? Central manipular el fuego. ¿Por qué es central manipular el fuego? Porque para cocinar los alimentos necesitas el fuego. El fuego fue condición necesaria para empezar a cocinar los alimentos. Cocinar los alimentos fue condición necesaria para mejorar la nutrición. Mejorar la nutrición humana fue condición necesaria para desarrollar el cerebro humano. No podríamos haber tenido el desarrollo extraordinario como especie, diferenciándose de todo el resto de las especies animales que tuvimos, de no haber sido por haber manipulado el fuego. Ahora, ¿desde cuándo comenzó la manipulación del fuego? Hoy las evidencias rastrean esto a 200.000 años. Es decir, un poco después, 100.000 años después de que empezaran a cubrir justamente el mundo, o por lo menos partes de África y partes de Europa, los Homo sapiens. Como sabemos, de los distintos estadios evolutivos de los homínidos, nosotros somos Homo sapiens. Bueno, 300.000 años tienen los Homo sapiens. ¿Qué es lo que se encontró en este estudio que fue realizado con inteligencia artificial? En concreto, se encontraron herramientas en un justamente centro arqueológico en Hebrón, en Israel,
que tiene 800.000 años, se encontraron estas herramientas que tienen esta antigüedad, no tenían ninguna señal de haber tenido fuego, por lo menos según una señal visual. Sin embargo, un análisis microscópico con la ayuda de inteligencia artificial determinó que muy probablemente hayan estado sometidos a temperaturas de 600 grados. Es decir, que hayan sido manipuladas estas herramientas, modificadas a través del fuego. Por eso se deriva de este estudio la idea de que quizás ya hace 800.000 años que los homínidos, porque ni siquiera podemos decir los hombres, ni siquiera podemos decir los seres humanos, porque estamos hablando de especies anteriores, de especies que hoy ya no existen, pero que terminarían algunas de ellas evolucionando hacia el Homo sapiens. Ya desde ese entonces se pudo manipular el fuego. Bueno, impresionante hallazgo. Como siempre, se va conociendo cada vez más acerca del origen de la vida y del ser humano. Pasamos ahora a las caras de este viernes. Vamos a situaciones más terrenales y más complejas. Lai Ching-te, presidente de Taiwán, fue esta semana el Día Nacional de Taiwán. Taiwán lo celebró con un desfile, con un despliegue y con un discurso de Lai. ¿Qué dijo en su discurso Lai? Que no quería ir a la guerra, que quiere la paz con China, pero certificó que Taiwán va a rechazar cualquier intento de anexión por parte de la República Popular China. Bueno, esa declaración desató la furia del régimen chino, que como sabemos cree que hay una sola China, que Taiwán es parte de la República Popular y que por lo tanto tarde o temprano, así como ocurrió con Hong Kong, tiene que volver a ser parte y estar bajo control de Beijing, de la China continental. No solo eso, sino que desató advertencias de que esto va a llevar a Taiwán por un camino desastroso, además de haber decidido desplegar más de 27 aviones en lo que es la zona aérea circundante justamente a el territorio de la isla de Taiwán. Mucha atención la que se viene en los próximos años seguramente a partir de esta decisión que tiene China de lograr la reincorporación y la anexión de Taiwán como sea. Pero claro, del otro lado tenés a los líderes de Taiwán que dicen no, nosotros queremos seguir siendo una entidad autónoma, una entidad que entre otras cosas es democrática y tiene derechos individuales, algo imposible en la China de Xi Jinping. Segundo rostro del día, buena noticia para los británicos. Kate Middleton reapareció por primera vez ya en un acto público oficial, registrado, grabado ante las cámaras. Es de alguna manera la confirmación de su recuperación casi total después del tratamiento de quimioterapia que tuvo que hacerse luego del cáncer que le detectaron en estudios realizados en enero. Fíjense todo el tiempo que pasó. Veamos la imagen de cómo llegaba Kate junto a su esposo, al príncipe William. Estaban yendo a Southport. Muy sensible lo que estuvo haciendo Kate Middleton aquí, porque en Southport el 27 de julio, perdón, un joven asesinó a puñaladas a 3 niñas que estaban bailando allí en una clase de danza inspirada y con música de Taylor Swift, niñas de entre 9 y 11 años, y que desató ese asesinato triple. Recordemos, una ola de violencia que se extendió durante semanas en Reino Unido, con ataques contra centros de refugiados, contra centros de migrantes, con ataques también de migrantes musulmanes. Bueno, la llegada allí de Kate Middleton para hablar con los sobrevivientes, para hablar con familiares de las víctimas, para ofrecer apoyo también económico de la fundación que ella y su marido presiden, marca de alguna manera el cierre del capítulo de su recuperación. Ya hace un par de semanas había por primera vez vuelto a aparecer en la lista oficial de los miembros de la realeza que tienen actividad y agenda prácticamente todos los días, luego de haber difundido un video hace poco más de un mes en el cual confirmaba que ya había terminado el tratamiento de quimioterapia. Un año muy duro obviamente para la realeza por el cáncer de Carlos III, por el cáncer de Kate Middleton, la futura reina, pero que cierra con el rey y con su nuera, por supuesto, Kate Middleton, en muy buenas condiciones y ya establecidos en la actividad pública.